Ok, entonces vamos a ver ahora un ejemplo en donde se puede visualizar el cálculo de las medidas de dispersión y la interpretación usando una hoja de cálculo. En este ejemplo tenemos un conjunto de datos que se refiere a eh, cantidad de emails recibidas por personas en una empresa, ¿verdad? Y tenemos 75 respuestas. Lo que vamos a hacer con estos datos es calcular las medidas de dispersión que hemos visto y que vamos a volver a mencionar y ver las diferentes fórmulas en la hoja de cálculo. Entonces voy a seleccionar los datos, control C, voy al documento que estábamos trabajando y en otra hoja, ¿sí? Voy a ubicarme en una celda, control V, y ella se puede visualizar los datos. Lo que vamos a hacer es distribuir los números en diferentes celdas. Es importante poner todos los datos en filas consecutivas. Luego seleccionar las primeras celdas de cada fila. Nos vamos a datos, texto en columna, que esté marcado esta opción, delimitados, siguiente, y ella está como la elección anterior, ¿verdad? Porque está en la misma hoja, quedó con esa elección de espacio. Tenemos una vista previa y le damos siguiente y finalizar. Ahí ya se tiene la distribución. Si ustedes prefieren, o yo recomiendo incluso, que reordenen de tal manera que en el cálculo acá puedan visualizar todos los numeritos. Entonces acá, a ver cuánto tenemos. En una fila tenemos 15, ¿verdad? Entonces podemos, a ver, acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Y estos llevar a la fila de abajo. Acá. Y ya podemos ver, incluso se puede, voy a agrandar un poco más. Y se puede visualizar todos los datos. Pueden trabajar directamente así como está. Yo suelo modificarle, por ejemplo, el tipo de letra. ¿Sí? Y está en 11. Para mí está bien, ¿verdad? Ahora, con estos valores numéricos lo que vamos a hacer es calcular las medidas de dispersión. Voy a anotar acá cuáles son. Por acá voy a anotar. La primera medida de dispersión que vamos a calcular es el rango. ¿Qué es el rango? Es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Con esa fórmula nosotros vamos a calcular el rango. Hay una fórmula para hallar el valor máximo y el valor mínimo, y lo que vamos a hacer es restar. Bueno, segundo cálculo que vamos a hacer es, vamos a calcular la desviación media. Desviación media. Para el cálculo de desviación media hay una fórmula en Excel, entonces no voy a escribir acá la fórmula que está en el material, sino que vamos a visualizar acá la fórmula y ahí vamos a calcular. Tercero, vamos a calcular la varianza. La varianza se representa con la letra S elevado al cuadrado, pero nosotros podemos ponerle estas letras, ¿verdad? Var, de varianza. En la celda, ¿verdad? Para no complicarnos con el tema del exponente y todas esas cosas. Después vamos a calcular la desviación estándar, que es S. Sería la raíz cuadrada de S. ¿Sí? Voy a ponerla así. Desviación estándar. Bueno, y por último, vamos a calcular el coeficiente de variación. ¿Sí? Coeficiente. Estos 5 vamos a calcular. ¿Por qué 5 si había 6? Porque la desviación en forma individual, para hacer la desviación en forma individual, tendríamos que hacer para cada dato. Y para eso tendríamos que ordenar nuestros datos en una tabla de frecuencia, ¿verdad? En intervalos de clase, y ahí empezar a calcular para cada conjunto, para cada intervalo de clase, su desviación
usando un valor que represente a los demás datos que están dentro de cada grupo. Entonces, como ya vamos a calcular la desviación media, entonces omitimos el cálculo del desvío de cada uno de los datos. ¿Sí? Entonces estos 5 son los que vamos a calcular. Bien, voy a cerrar esto. Y comenzamos. Entonces acá abajo directamente podemos escribir el rango. Es igual. ¿Cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Acá ustedes ven que el rango es valor máximo menos el valor mínimo. Para hallar el valor máximo, la fórmula es max. Al escribir ya les aparece acá, le dan doble clic y les pide introducir los números. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas en donde están los valores y cerrar. Enter. ¿Sí? ¿Qué es este número? Es el valor máximo. Pero acá me dice menos el valor mínimo. Entonces tengo que restarle acá. Esta es la fórmula. Le tengo que restar el valor mínimo. ¿Y cómo se calcula el valor mínimo? Con la función min. Entonces al escribir min, le doy doble clic y vuelvo a seleccionar el mismo conjunto de valores. Se cierra y ahí sí, le damos un enter y tenemos el rango, ¿verdad? Que ya es el resultado de la resta. Ustedes buscan acá el valor máximo y el menor valor, restan, les va a salir este valor. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a calcular la desviación media. Vamos a ponerle esa misma letra, ¿sí? De m. Desviación media. Entonces, la fórmula para la desviación media es, vamos a poner es igual, escribimos desviación, acá tienen la tercera opción, que tiene t, desviación, no, perdón, este es para otro cálculo. Acá abajo, desviación promedio, ¿sí? Desviación promedio, la desviación con respecto al promedio. A la fórmula le damos doble clic, seleccionamos los datos, vamos a cerrar el paréntesis, enter. ¿Sí? Ahí está la desviación media. Por ahora vamos a dejar todos esos valores que están ahí, después vamos a redondear, ¿está bien? Entonces vamos a ir viendo todos los cálculos y luego vamos a hacer el redondeo de cada uno en una cantidad determinada de decimales. No se preocupen por eso. Entonces vuelvo a indicar que para calcular la desviación media la fórmula es esta, desviación promedio. Se seleccionan los datos, se cierra, enter y ya está. Ahora vamos a calcular la varianza, ¿sí? Voy a ponerle var varianza. La fórmula es var.p. Var con la varianza con respecto al promedio, porque recuerden que la varianza se hace comparando cada dato con el promedio, entonces por eso es esta fórmula, var.p. Se seleccionan los datos, se cierra, enter. Y ya tenemos la varianza. Y está este cálculo. Ahora la desviación estándar. Vamos a ponerle SD. ¿Sí? SD. La desviación estándar también tiene su fórmula en Excel. Es igual. Y acá sí vamos a usar esta fórmula. ¿Sí? Desviación estándar con respecto al promedio. Es lo que significa esto, ¿verdad? Desviación estándar con respecto al promedio o la media. Entonces vamos a seleccionar los datos, cerrar y enter. ¿Sí? Muy bien, ya calculamos la desviación estándar. Nos falta el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, voy a escribir la fórmula. El coeficiente de variación, no hay una fórmula en Excel, pero sí recordando de que es igual a desviación estándar dividido el promedio. Esta es su fórmula. Entonces eso mismo vamos a aplicar acá en nuestro cálculo para CD. Coeficiente de variación es igual a S es desviación estándar
puedo usar este mismo dato o puedo escribir otra vez, ¿verdad? Escribir la fórmula desviación con respecto al promedio de todos estos datos. Cierro dividido. Para poner dividido se pone esta barra y vamos a calcular el promedio. No tenemos acá el valor promedio, pero recuerden que la fórmula del promedio tiene el mismo nombre, ¿verdad? Promedio, se selecciona todo, se cierra, enter. Y ahí ya está, ¿sí? Como les había mencionado, esto se expresa en porcentaje, entonces vamos a mantener seleccionado la celda donde está el valor del coeficiente de variación, nos vamos en inicio y damos clic en este símbolo de porcentaje y ella nos muestra en porcentaje. Vamos a pedirle que muestre dos decimales y ahí están todos los valores que nos pide calcular, o sea, todas las medidas de dispersión que hemos visto, ¿verdad? Salvo la desviación de cada uno de los datos, que no es necesario porque ya tenemos la desviación media, ¿sí? Acá, en el caso de que se quiera redondear, entonces, vamos a redondear a dos decimales, todo, ¿verdad? Este resultado quiero redondear a dos decimales, entonces selecciono la celda, me voy acá donde está el signo es igual, escribo las letras RED de redondear, le doy doble clic a este, ya completa la fórmula, me voy a la parte final, agrego punto y coma y le indico la cantidad de decimales, que es 2, cierro, enter, ella me redondea a dos decimales. Adelante. En realidad ahí solo visualiza, no hace el redondeo. Mostrar nomás. Sí, exactamente. Pero sigue estando ahí los números. Sí, conviene, cuando de verdad uno quiere redondear, tiene que aplicar la fórmula. Porque lo que hace este es solo mostrar cantidad de decimales, pero sigue estando ahí los decimales. Ok. Bueno, acá entonces vamos a redondear también la varianza. Redondear dos números después de la coma. Y la desviación estándar también. Redondear dos números después de la coma. Y listo. Ahí están todos los valores de las medidas de dispersión. Bueno, me detengo un rato por acá para escucharles un poco si tienen alguna consulta. Hay que ver el video y este mismo va a ser el video. Voy a detener